Acabamos de leer en Lucas capítulo 2, desde el versículo 8, donde hay una noticia maravillosa. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Qué hermoso el versículo 10. Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Dígale que está a su lado: no temáis, no tengan temor, ¿sí? He aquí les doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Eso significa la palabra evangelio en griego. Amén. La palabra evangelio significa buena noticia. Era utilizado sobre todo cuando venían los mensajeros de la guerra a anunciar que habían ganado la batalla, o también cuando anunciaban el nacimiento de un niño, tal vez del rey, algún príncipe que nacía. Corrían a darle las buenas nuevas al rey. Esas son las nuevas que trae Dios para la humanidad, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Esa es la esencia de lo que tanto el cristianismo como el mundo llama Navidad. Nuevas de gran gozo. ¿Y cuál es ese gran gozo? El 11 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. ¿Qué es Jesús entonces? Un Salvador. Lo que la humanidad necesitaba era un Salvador. La humanidad estaba perdida. ¿Ha leído Romanos 3:23? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitábamos un Salvador. Y eso es lo que nos dice también Juan 3:16. ¿Recuerda? Porque de tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. No se pierda. Dicen los peruanos: no se malogre, no se eche a perder, no se destruya. Y eso implica no se condene, sino que tenga la salvación. Vida eterna es sinónimo de salvación. Tanto los que van al infierno como los que van al cielo van a vivir eternamente. Los unos en tormento y los otros en consuelo. Entonces, vida eterna no es que los unos mueren y desaparecen y solo los otros viven y se van al cielo. Vida eterna es sinónimo de salvación. Muerte eterna significa separación eterna de la presencia de Dios en ese lago de fuego por toda la eternidad. Y vida eterna significa estar eternamente en la presencia de Dios, disfrutando de lo que dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles un lugar. Así que cuando hablamos de vida eterna, no hablamos de que unos mueren y desaparecen, como dicen los ruselistas, los testigos de Jehová, y no resucitan. No, todos van a resucitar, buenos y malos, para ser juzgados por Dios. La vida eterna es sinónimo de salvación. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Él no vino para que usted haga un muñequito y lo ponga en un pesebre y le ponga luces todo diciembre. Él no vino para que usted lo tenga en un escapulario o en un llavero. Él vino para ser su Salvador. Amén. Por eso dice en Juan 3, 17 y 18 que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Las buenas nuevas de gran gozo es que aunque la humanidad estaba perdida, destituida de la gloria de Dios, ahora tiene esperanza, ahora puede tener salvación, porque ha venido al mundo un Salvador. Amén. Y usted necesita tener a Jesús en su corazón como su Salvador. Dice también que es Cristo
el Señor. Usted necesita reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Recuerda Romanos 19 que dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Amén. Qué importante es entender eso. Esa es la esencia de la Navidad. Dios vio a la humanidad caída, perdida, destruida y envió un Salvador. Y usted necesita tener ese regalo de Dios al Salvador. Amén. No sirve de nada que usted celebre la Navidad, cachina nueva, ropa nueva, el pavo, los regalos, la fiesta, pero si no tiene a Jesús como el Salvador de su vida, usted sigue condenado. Pero si usted tiene a Cristo, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La última vez hablamos de que Jesús vino a traernos 3 cosas, ¿recuerda? ¿Quién se acuerda? Esperanza, libertad y salvación. Gloria a Dios. Hermana, se merece esperanza, libertad y salvación. Efesios 2:12 nos dice eso. Acompáñenme ahí. Efesios 2, dice el versículo 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, como gentiles, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué dice al final? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaba usted y yo sin Cristo? Sin esperanza y sin Dios. Estábamos sin Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús vino a traer esas buenas nuevas de salvación, esperanza para los perdidos. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, destituidos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto le un aplauso a Él? Aleluya, porque Él es nuestra paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Colosenses 1:19 dice que éramos enemigos de Dios de nuestra mente. Imagínense, estábamos como enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa era nuestra condición, sin Dios y sin esperanza. Pero Él nos trajo esperanza, nos trajo sanidad, dijo también acá la hermana, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24, hay algo hermoso que habla de la sanidad. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús era justo, santo, perfecto. Él nunca pecó, dice, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué entonces fue a morir en la cruz como un vil malhechor? Porque Él llevó nuestros pecados, nuestra lepra. Amén. Sobre el madero. Qué hermoso texto, apréndaselo de memoria. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando ahora ya muertos a los pecados, ya no los practicamos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida, esa llaga que fue su cuerpo, partido por nosotros, inmolado por nosotros, nos trajo vida, nos trajo sanidad, nos trajo salud. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que está diciendo aquí. Traigo nuevas de gran gozo. Nos trajo esperanza, nos trajo sanidad, libertad. Gálatas capítulo 4. Vamos a hablar acerca de esa libertad que trajo Jesús. Dice el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como dijo el ángel a los pastores, hoy doy nuevas de gran gozo, que ha nacido un Salvador. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿recuerdan lo que le dijo el Señor a la serpiente? De la simiente de la mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza. Amén. Y por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y aquí está el 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Estábamos sin Dios y sin esperanza, pero Él vino a darnos buenas nuevas a los pobres, de salvación, de esperanza. Estábamos muertos en delitos y pecados, por enfermedad del pecado que produce la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por sus llagas fuimos sanados. Él trajo sanidad y Él trajo libertad. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Esa es la nueva de gran gozo que anuncia a sus ángeles, que representa, que significa el nacimiento de Jesús. Amén. El nacimiento de Jesús. Quiero ver a Jesús ahora como ese enviado de Dios. Dice, Dios envió a su Hijo. La palabra apóstolos es enviado en el griego, así que Jesús es el primer apóstol. Cuando el Señor quería cumplir sus propósitos, ¿sí? Vamos a ver en este momento la temática a Jesús como ese gran misionero que vino de parte de Dios a traer buenas noticias de salvación. El misionero más grande de todos los tiempos, póngalo como título si usted desea. Cuando Dios quería anunciar un mensaje, Él usaba muchas veces a sus ángeles. Y me encantaba un texto que estaba leyendo en 1 Reyes 22, vamos a leer desde el versículo 19. Dice, entonces Él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a Él, a su derecha y a su izquierda. Todo el ejército de los cielos. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Quién inducirá? La pregunta que hace el Señor, ¿a quién envío? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún le conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Amados hermanos, esto me gusta de ver aquí al Señor sentado en su trono, preguntando a sus ejércitos de ángeles, ¿a quién envío para que haga esta misión? Y el Señor siempre enviaba a sus ángeles a llevar esos mensajes, esa profecía, ese anuncio, ese juicio al pueblo. Pero creo yo que cuando hablaba el Señor, bueno, en cuanto a la redención de toda la humanidad, en cuanto a la salvación de toda la humanidad, tanto del presente, del pasado, del futuro, ¿cómo salvamos a toda esa humanidad? Veo yo al Padre preguntando a todos sus ejércitos diciendo, ¿quién quiere ir a la cruz por la humanidad? ¿Quién cree que dijo yo? Cuidado, los testigos de Jehová creen que el arcángel Miguel se encarnó y se hizo Jesús, pero no es así. La Biblia dice, y el verbo se hizo carne. Ese verbo que era Dios y estaba con Dios. Dios no envió a un ángel para la redención de la humanidad. Envió a su Hijo unigénito. Amén. Había un ejército de millares, de miriadas de ángeles, pero ninguno de ellos podía venir y redimir a la humanidad. Y el Hijo de Dios dijo, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí estoy. Yo voy a ir a morir
por la humanidad. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Aleluya. Él vino a tomar nuestro lugar. Por eso decimos, Él es el misionero más grande de toda la tierra. No solo trajo un mensaje de salvación, Él era la salvación. Él es el Salvador, el único Salvador. Si usted no tiene al Salvador, no importa la religión que tenga, no importa los ritos, costumbres que usted practique, usted sigue perdido. Usted necesita al Salvador en su vida. Doy nuevas de gran gozo que ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Estamos aquí? Bueno, el Señor también envía a los hombres, ¿verdad? Isaías 6:8, ¿se ha leído? Ahí la misma pregunta que el Señor hace a los ángeles, ahora también hace esa pregunta, pero lo hace frente a un ser humano. El Señor vuelve a preguntar. Después oí la voz del Señor. Él también vio al Señor en su trono, ¿recuerda? Estaban ahí los ángeles cantando santo, santo, santo. Y Él dice, la pregunta que hace Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros a llevar ese mensaje? ¿Qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Amén. Dios enviaba a sus ángeles, Dios enviaba a sus profetas, pero cuando hablamos de la redención de la humanidad, Dios manda a su único Hijo, a su Hijo unigénito. Y eso nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 1. Dios ya no usa ángeles, por si acaso, ¿no? Ni profetas. Hebreos 1 dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y por los ángeles también, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién envió el Señor? A su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, 100% hombre, 100% Dios, Él es la imagen de Dios invisible, dice Colosenses, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire esta palabra hermosa: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo nos purificó? Con su propia sangre. Llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, por su llaga fuimos sanados. Dice luego, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de cumplir esa misión de redimirnos, de purificarnos con su sangre, Él está a la diestra de Dios. Él está intercediendo por nosotros. Por eso dice Juan, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Usted viene a Jesucristo, lo recibe como su Señor y Salvador, se arrepiente de todos sus pecados, pero eso no significa que va a volver a fallar. ¿Y ahora qué? Ahí está Jesús a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Amén. Ahora Dios ya no envía ángeles, ya no envía profetas, Dios envía a su Hijo unigénito, a Jesús, no solamente a traer un mensaje, sino a ser Él mismo el Salvador, el Redentor de la humanidad. Por eso Él es el misionero más grande de todos los tiempos. Y Filipenses capítulo 2 es un texto muy hermoso que nos habla acerca de lo que hizo Jesús por nosotros. Filipenses 2 dice desde el versículo 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ningún ángel se atrevería a ser igual a Dios. Solo hubo uno que quiso ser como Dios, Satanás, y fue lanzado del cielo. Los ángeles jamás quieren ser igual a Dios. Pero acá dice que Jesús era igual a Dios. Amén. Porque estamos hablando de un solo Dios que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo unigénito y el Espíritu Santo. Amén. Una doctrina que los unitarios no la pueden comprender, que la rechazan. No estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Estamos aquí? Amén. Él tomó forma de siervo. Ojo, Él nunca fue siervo de nadie. Él nunca fue esclavo de nadie. Amén. Él siempre fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero se humilló, aleluya, tomando forma de siervo. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él podía defenderse, Él podía bajarse de la cruz, Él podía llamar 12 legiones de ángeles, Él podía hacer así nada más y que todo este planeta se destruya, pero Él se humilló a sí mismo. Por eso dijo, a mí la vida nadie me la quita, yo la doy por la salvación del mundo. Amén. Pero ¿qué pasó después de su muerte? El 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo dialecto, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el soberano, el Adonai, el Dominus, para gloria de Dios Padre. ¿Sí lo entendió? Aleluya. Él estaba en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su majestad. Pero se humilló a sí mismo, se despojó de esa gloria, no de su deidad. Él seguía siendo Dios. Y tomó forma de siervo. Vino a nacer en una familia pobre, humilde, que no tenía ni dónde ponerlo, así que lo pusieron en un pesebre lleno de comida de animales, de olor a animales, de humedad, de frío. Muchos dirían, si era un rey, debería nacer en cuna de oro. ¿Dónde fueron a buscar al Dios que había nacido los astrólogos que venían de Babilonia? ¿A dónde llegaron primerito? Donde Herodes. Porque decían, si es un rey, tiene que haber nacido en la cuna del rey. Pero ¿dónde nació Jesús? En un establo, en un pesebre, en una cueva donde guardaban a los animales en el invierno, lleno de humedad, tal vez lleno de cucarachas. ¿Qué más hay en una cueva de un establo? Ratas, ¿qué más? A ver, ¿en qué condición tan precaria, tan paupérrima vino a nacer el Rey de Gloria, el Rey del universo? ¿Y sabe por qué? Por usted y por mí. No me entendió. Por usted y por mí. ¿Cuánto lo alaban? Se despojó de su gloria. Y luego tuvo que vivir como fugitivo, huyendo a Egipto. Aquí hay hermanos que son extranjeros, ¿sí? Son peregrinos que andan caminando, ¿verdad? Él tuvo que andar como fugitivo, como migrante, y vivir años en otro país donde odiaban a los hebreos porque recordaban lo que pasó con Moisés, donde los discriminaban. ¿Cómo habrá sido su infancia? Donde hablaban otro idioma, y él tuvo que vivir allá y luego regresar a su tierra, y toda su vida no fue color de rosas. Como él mismo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de la humanidad. Ese es el Cristo Jesús que nosotros adoramos. Amén. Él es el misionero más grande de todos los tiempos, que vino a traer esas buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas de salvación, para que usted y yo, por la fe en Jesucristo, podamos tener salvación. Amén. Yo me alegro de que usted esté hoy aquí y siga viniendo. Nos encanta ver la iglesia llena, ¿sí? Y es bienvenido. Y aquí son bienvenidos todos, no importa, pecadores, fumones, drogadictos, homosexuales, prostitutas, lo que sea, son bienvenidos y todos pueden entrar aquí. Pero aunque usted esté aquí, no va a entrar al cielo si no le ha abierto su corazón a Jesús. Amén. Así que el deseo de mi corazón no es que esta iglesia esté llena de personas, sino que cada persona que está aquí adentro haya abierto su corazón al único Salvador, a Cristo Jesús. Amén. Así que
usted no tiene a Jesús, no salga de este lugar sin entregarle su corazón, su vida a Jesucristo. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, ni María, ni Gregorio, ni la Churona. No hay otro nombre, como decía aquí, nombre sobre todo nombre, debajo del cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es hermoso ver a las personas venir a la iglesia, qué lindo, porque van a escuchar la palabra, esa semilla va a quedar en su corazón, pero no tarde. Yo tardé 6 años. 6 años era un lobo disfrazado de oveja metido en la iglesia. Y ahí a los 6 años de oyente recién le entregué mi vida a Cristo. No tarde usted, porque Cristo viene pronto. Entréguele su vida, su corazón a Jesús. Esas son las nuevas de gran gozo, que aunque estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora tenemos un Salvador. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por medio de Jesucristo usted puede llegar al cielo. Solo por medio de Jesucristo tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Cristo viene pronto. Ese regalo aún está disponible, pero pronto se termina el tiempo. Así que no tarde en recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Como les decía, dando las vueltas en el tema de las misiones, que es lo que vamos a tratar este mes. Dios enviaba ángeles, Dios enviaba a sus mensajeros. Ángelos significa mensajero, malachim también en el hebreo, ángelos en el griego, mensajero. Dios enviaba a sus profetas, sus videntes, ¿sí? Pero en el plan de redención, en la redención misma, Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para dar su vida por cada uno de nosotros. Solamente Él podía hacerlo. Solo su sangre era propicia. Él no tenía los cromosomas de Adán. Él tenía los cromosomas de Dios. Y la herencia de Adán era solo la parte de los cromosomas de la madre, de María. Él era sin pecado. Por eso su sangre podía darnos perdón y redención. Yo le puedo dar a usted cada gota de mi sangre, no le sirve de nada, porque mi sangre puede ser más inmunda que la suya. Nadie podía dar su sangre por salvar a la humanidad, porque todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Pero solo Jesús, Él era sin pecado, Él era santo, perfecto, puro. Solo su sangre podía limpiar nuestros pecados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Jesús hizo una obra perfecta y completa en la cruz. Usted no necesita añadir nada más a su salvación. Con Jesús estamos completos, perfectos, santos, dice la Biblia. Nos presenta delante de Dios sin mancha y sin arruga. Él nos presenta ante Dios santos, sin mancha y sin arruga. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la palabra de Dios. Él se entregó una sola vez y para siempre por nosotros. Usted no necesita añadirle nada para ser salvo. Usted recibe esa completa salvación al recibir a Jesucristo. Amén. Él terminó la obra redentora al morir en la cruz. Está completa, perfecta, no hay que añadir nada. Tetelestai, todo pagado, consumado es. Pero era necesario, como dicen los apóstoles, que el cielo lo reciba hasta que se cumplan todas las cosas y Él esté a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jesús se iba y ahí quedaba todo? Muchas personas hasta el día de hoy no conocen de Jesús, no conocen esas buenas nuevas de gran gozo. Y por eso Él dejó a la iglesia y la misión que Él trajo la transfiere a la iglesia. Miren Juan capítulo 20, lo que Él le dice a la iglesia. Juan capítulo 20 dice en el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dígale que está a su lado, Jesús te envía. No te hagas el loco, Jesús te envía.
Dígale, eres un enviado de Dios. El Señor nos transfiere esa misión de anunciar esas buenas nuevas de gran gozo, que el Salvador vino a este mundo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién va a llevar ese anuncio? ¿Quién va a llevar esas buenas nuevas de gran gozo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es un edificio, no es una congregación, es cada creyente nacido de nuevo. La iglesia es cada creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo y que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Gloria a Dios, tiene esa convicción. Y si uno lo tiene, reciba a Jesús como su Señor y Salvador. La iglesia recibe ahora el mandato, la comisión de llevar las buenas nuevas de gran gozo. Ya no van a venir ángeles, y si vienen ángeles, dice Pablo, sea anatema. Un ángel le entregó el Corán a Mahoma, anatema, Satanás. Un ángel Moroni le entregó el libro de Mormón a Joseph Smith, ese es anatema del diablo. Otro por ahí, uno le dio ni sé qué cosas, ¿verdad? Taze Russell, los testigos de Jehová, y todos esos empiezan con que han visto un ángel por ahí. Dios ya no envía ángeles, ¿sí? ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Mira, yo no te puedo predicar el evangelio, llama a uno por acá que se llama Pedro. ¿Por qué el ángel no le predicó a Cornelio? Porque no puede. Los ángeles anhelan mirar estas cosas, dice Pedro. Anda, llama a Pedro, él te va a decir qué tienes que hacer para que seas salvo tú y tu casa. ¿A quién se le dio la comisión de las buenas nuevas? A la iglesia. Como me envió el Padre, yo los envío. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es usted ahora quien tiene que llevar el mensaje. Mire lo que dice Mateo, usted se lo sabe de memoria, capítulo 28, desde el versículo 19, desde el 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mientras van, hagan discípulos a todas las etnos, a todas las etnias, a todas las culturas, a todas las naciones, bautizándolos no en Jesús solo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que significa en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Que no le salga un Jesús solo. ¿Y cómo se llama el Padre? ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el nombre? Es una, por decirlo así, una metáfora para decir en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñenles a que practiquen todas las cosas que les he mandado. Muestra la otra mejilla, perdona 70 veces 7, ama a tu enemigo, todas esas cosas. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los domingos hasta el fin del mundo. ¿Y por qué no viene los otros días? Si Él está aquí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, cuando Él venga por segunda vez a llevar a su iglesia. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, dijo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Usted ha recibido autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Amén. Si pisa una cucaracha. Y peor una serpiente, pero un escorpión. Bueno, eso significa lo que dice Efesios. ¿Sí? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Eso significa esas serpientes y escorpiones, ¿sí? Es las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. A ellos Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, como dice en el libro de Marcos. Acompáñenme, Marcos 16. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de gran gozo a toda criatura. El que creyere y lo demuestre públicamente bautizándose, no cristiano de la secreta, será salvo. Mas el que no creyere, y desde luego tampoco se va a bautizar, por eso no lo añade, será condenado.
Ya estamos condenados, pero aquí con ese será condenado significa tuvo la oportunidad, escuchó el mensaje, pero lo rechazó. Ya no hay esperanza. Y estas señales seguirán a los pastores, dice, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice? Y estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo. ¿Cuántos aquí creen en Jesucristo? Entonces esto es para usted. En la autoridad de mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué corren a llamar al pastor? Porque no creen. ¿Qué dijo Jesús cuando bajó del monte y no podían liberar al endemoniado? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Cuántos dicen amén? Ni una cucaracha, ¿verdad? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Cuántos lo creen? Ponga sus manos sobre los enfermos, ore con fe. Y dice aquí, sanarán. El Señor lo está diciendo, bajo su autoridad. Él nos está dando esa autoridad y Él nos está traspasando esa comisión. Es de llevar las buenas nuevas de gran gozo a la humanidad, que ha nacido un Salvador. Los judíos siguen esperando al Mesías. Nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón. Él nació hace más de 2000 años y viene pronto a llevarnos a ese lugar que Él fue a preparar. Amén. Él viene pronto, no por primera vez, por segunda vez, a llevarnos a ese lugar que Él fue a preparar. Esa es nuestra esperanza. Esa es la buena nueva de gran gozo. Cristo viene pronto a llevar su iglesia a los que han creído en Él. Y los que han creído en Él, dice, aquí están las señales que le seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, echarán fuera demonios. Todo eso usted lo puede hacer en el nombre de Jesús, si cree, si cree. El Señor nos transfiere entonces esa misión de ir y predicar el Evangelio. Me gusta, para terminar, la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesucristo. Un hombre orgulloso, arrogante, violento, legalista, religioso, que defendía su religión con uñas y dientes, si es posible matando y arrastrando a los cristianos. Él tiene un encuentro con Jesús. Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Nadie cogería el aguijón de un escorpión y se pincha a sí mismo, ¿verdad? Algo así es ir en contra de Jesús. Es como coger un escorpión y usted mismo pincharse. ¿Quién pierde? ¿El escorpión o usted? ¿Sí? Nadie puede dar cosas contra un aguijón. Dice, nadie se coge y se pincha a sí mismo con un escorpión. Pero, ¿qué dice el versículo 6? Él, temblando y temeroso, ahora estaba comiendo polvo caído de su caballo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le escuchó lo que acaba de decir. Y eso es lo que usted y yo debemos preguntarnos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no estaba arrogante, ya no estaba amenazante, ahora estaba hasta ciego. Tuvieron que llevarle de la mano. ¿Usted necesita caer al polvo y quedarse ciego para recién predicar el Evangelio? Tal vez estamos en ese caballo de orgullo y arrogancia, donde pensamos que aunque ya soy de Cristo, puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y si yo quiero, le obedezco de predicaros cuando yo tenga tiempo y cuando a mí se me ocurra. Si Jesús es su Señor y su Salvador, si su vida está bajo el señorío de Jesús, este mandato es para usted y para mí. Tenemos que ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda
la humanidad. Amén. Gloria a Dios, ¿están entendiendo? Jesús vino como ese Salvador. Esas son las noticias de gran gozo, que tenemos un Salvador. Él ya hizo su obra completa y perfecta en la cruz y está a la diestra de Dios, pero nos ha transferido a nosotros esa misión de llevar las buenas nuevas al mundo entero. No es una sugerencia que nos da Jesús. Amén. No se le está pidiendo de favor. Es una orden, es un mandato. Y si Él es su Señor, ¿qué tiene que hacer usted? Obedecer. ¿Qué es lo que quiere el Señor en esta mañana? Que si usted aún no ha recibido a ese Salvador, tal vez aún no ha entendido esas buenas nuevas de gran gozo, que esta mañana usted pueda recibir a ese Salvador, la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero si usted ya tiene a Jesucristo, Él quiere que usted haga como el apóstol Pablo, o como Jesús mismo en Getsemaní, cuando dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino conforme a tu voluntad. Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Que podamos hacer como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que podamos decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí está lo que el Señor quiere que hagan. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. Es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado: el Señor quiere que tú prediques el Evangelio. El Señor quiere que tú asumas esa misión. Como me envió el Padre, así yo los envío. Miren, qué privilegio, qué maravilloso lo que está diciendo Jesús. Así como el Padre me envió, así yo ahora los envío. Empiece a predicar el Evangelio. Primero con nuestro testimonio. Luego empecemos en casa. Predíquele a sus hijos, a su esposa, a su esposo, de que Jesucristo es el Salvador y que Él nos perdona, que Él nos ama, que Él nos da salvación y nos pide que nos amemos unos a otros. Dígale al que está a su lado: tenemos que amarnos unos a otros. Dígase. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que perdonarnos 70 veces 7 unos a otros. Dígale que está a su lado: no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todo eso nos mandó Jesús. Ahora, el Señor quiere algo más que eso. El Señor quiere un compromiso. Que usted y yo podamos hacer hoy un compromiso, de decir: Señor, tomo esa misión de predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es Navidad. Así que cuando vaya a comprarle un regalo a un niño, cuando vaya a hacer cualquier cosa, predique esas buenas nuevas de salvación. Amén. En vez de gastar plata en un arbolito de Navidad, en focos, en esas cosas, cómprele un par de zapatos a un niño de la calle, ¿sí? Ahorre luz. Escuché a un cura decir: es pecado ahora poner arbolitos con luces, porque hay que ahorrar luz, ¿sí? Hasta los curas dicen eso, ¿sí? Entonces, ahora más bien, ame a su prójimo, ayude al necesitado. Eso es predicar las buenas nuevas. Jesús trajo esperanza, Jesús trajo sanidad, salvación, Jesús trajo libertad. Vamos esta mañana a hacer un compromiso con el Señor. Primeramente, si usted aún no ha recibido a Jesús como el Salvador de su vida, Él es el regalo de Navidad que está más de 2000 años disponible para usted. Yo le invito a orar en esta mañana conmigo.